¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches a las personas que se van conectando. Espero que todos estén súper bien, gente bonita. Y bueno, mientras que se van conectando, este video les comento que va a quedar grabado para YouTube, así que lo pueden aprovechar varias veces. ¿Ok? Quiero saber, por favor, si me escuchan bien. Hola José, hola Pedro, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Buenas noches Ángel, buenas noches con todos. Me gustaría saber desde dónde están conectados, desde dónde están en la clase. República Dominicana, qué chévere. Ecuador, genial. Ecuador, Guayaquil, hola, hola, ¿cómo estás? Buenas noches. México, excelente, buenísimo. Qué chévere. Ecuador, Colombia. Ay, hola Ronald, ¿cómo estás? El Salvador. Links de el canal de Telegram, los links para que puedan contactar conmigo de mi Instagram están en la descripción del video. Así que ahora sí, vamos a empezar con la clase del día de hoy. Gente, la clase del día de hoy. La clase del día de hoy va a tener que ver con el tema de estructura y lo fundamental que es este tema para nuestro análisis como tal. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar un poquito, vamos a ir poniendo aquí, como siempre lo hacemos, vamos a tratar de verlo también en gráficos, estructura de mercado. Listo. Ya está. Entonces, básicamente mucha gente dice, no, pero ¿por qué estructuras? Si eso es algo básico, esto es algo que por lo general ya eso lo hemos visto en básico, eso lo veo siempre en cada video. Sí, muchas veces creemos que lo sabemos, ¿ok? Creemos que lo sabemos, pero lamentablemente no lo aplicamos. No nos cuestionamos qué es lo que realmente está pasando en el mercado. Entonces, muchos de ustedes, lo más probable es que no se preguntan qué es lo que puede estar pasando en el mercado en ese momento, ¿ok? Exacto, Alberto, la rentabilidad está en el básico y si nosotros no sabemos manejar estructura, por más que tú sepas y te hayas visto todos los videos de YouTube, que ya me ha pasado que varias personas dicen, oye, es que me vi tal video, tal video, tal video, miren, les voy a dar un consejito. De preferencia, solamente aprende un método, aprende una estrategia, ¿ok? Porque yo he visto muchas personas que de repente hacen diferentes estrategias, unen chartismo, unen smart money, unen IBDA, unen de todo y al final esto es una chanfaina total. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que primero tenemos que alinearnos con un método. ¿Ok? Eso es lo que les recomiendo. Alíñense con un método y en ese método se especializan hasta que les funcione. Obsesiónense con ser los mejores traders. Justamente hace unos días, creo que el día de ayer, subí un video, ¿no? De Adam Sandler que estaba dando un consejo en una película y que le decía, la obsesión vence al talento. Gente, es verdad, la disciplina vence la inteligencia. Entonces es lo que nosotros tenemos que entender dentro del trading. El trading es digamos que es una profesión que si tú realmente te obsesionas con tu método, sabes que vas a llegar a ser un buen trader, tome el tiempo que tome, esto te va a funcionar siempre y cuando no tires la toalla y siempre y cuando hagas las cosas de manera profesional. Entonces, antes de que me vaya a psicotrading, sigamos nuevamente, ¿ok? Entonces, la mayoría de personas no se preguntan básicamente ante qué punto estoy, ¿ok? Una de las preguntas importantes que debemos hacernos es ¿ante qué punto estoy? ¿Ok? Primera pregunta, ¿ante qué punto estoy en el mercado? Segunda pregunta, ¿punto alcista o punto bajista? ¿Ok? Entonces, primero es esto lo que nos debemos de cuestionar. Si tú entiendes que estás en una dirección alcista, digámoslo así, ¿ok? Significa que desde el punto A a un punto B vas a tener días
alcistas. Entonces, esto, al saber tu direccionalidad de mercado en base a una reversión, en base a algún punto de alta reacción, y por eso es que se van dando las reversiones, nosotros tenemos que entender que el mercado siempre se va a mover de un punto a un punto B. Desde un punto A hasta un punto B. ¿Ok? Listo. Ahí estamos. De un punto A un punto B. Entonces, si yo entiendo que mi direccionalidad en mayores temporalidades es alcista, voy a tener mayor probabilidad en mis entradas, ¿ok? De que mis entradas puedan ser las más eficaces. Entonces, esto va a llevar al aumento de mis probabilidades, aumentar mi cuenta y más, ¿ok? Entonces, de hecho, tenemos el objetivo, digamos, de esto, es que gráficamente podamos llegar a entender y comprender la estructura del mercado. Lo primero, básicamente, es entender la estructura en una direccionalidad diaria. Esto hay que entenderlo. Si yo voy a ver estructura de mercado, tengo que ver primero en diario, ¿ok? Primero en diario o máximo, vamos a poner /H4. ¿Ok? Listo. Esto es lo principal. Lo que yo tengo que entender es que para poder ver estructura, tengo que ver de H4 hacia arriba. Es decir, básicamente desde que el precio se mueve, desde aquí, ¿ok? Hasta aquí, de repente puede haber una neutralización aquí, en esta zona, ¿ok? De repente en un punto B, ¿cómo es que yo sé que en un punto, cómo sé que ya llegó a un punto B? De repente por un tema de neutralización, de repente por un tema de que llegó a un punto de alta reacción, ¿ok? Y esto me va a permitir saber a qué punto llegó cuando yo veo en estas temporalidades. ¿Está bien? Entonces los precios se van a ver repetidos, básicamente. Vamos a ir viendo. Los precios se van a ver repetidos. ¿Ok? Por ejemplo, el precio replica estructuralmente el precio. Esto es algo que tenemos que siempre tenerlo en cuenta. ¿Ok? El precio replica estructuralmente el precio. El precio replica estructuralmente el precio. ¿Ok? Vamos a ir haciéndolo por partes, ¿está bien? Si ustedes de repente son avanzados y todo y quieren más, no. Primero vamos a centrarnos desde lo básico, ¿ok? Entonces, esto quiere decir que el precio no es que va a replicar el mismo tamaño, ¿ok? De esto aquí, no me refiero a eso, sino que el precio va a replicar el mismo comportamiento. ¿Ok? Va a replicar los mismos comportamientos. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ir viendo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que, por ejemplo, yo tengo acá un máximo, ¿ok? Y yo tengo acá un mínimo. ¿Está bien? Listo, tengo un máximo y tengo un mínimo. Ahora, ¿qué es lo que hace el precio? El precio rompe mi mínimo anterior. Aquí está, rompe mi mínimo anterior y aquí básicamente en este rompimiento ocurre un quiebre estructural en esta zona, que muchas personas lo conocen como market shift, lo conocemos como choch, como quiebre estructural, ¿ok? Entonces esto es la base de todo. Ahora, acá yo tengo, ¿qué es lo que se dio en esta zona? En esta zona se dio un máximo más bajo, ¿ok? Se dio un máximo más bajo y acá se da el rompimiento. Ahí acá se da el rompimiento. Perfecto. Entonces, nosotros, ¿qué decimos cuando o cómo lo entendemos el hecho de cuando el precio replica el comportamiento o rompimiento de piso? Sí, también lo pueden llamar así. O sea, tiene varios nombres, ¿ok? Y por eso, vuelvo y repito, es importante que siempre sigan a
una persona, dos personas o tres, no sé, mentores que estén dentro de lo mismo, del mismo idioma que ustedes están hablando, porque me ha pasado que han llegado algunos alumnos a mis mentorías y de pronto se confunden o creen que es diferente, ¿ok? Un coach creen que es diferente de un market shift, entonces todo les da vueltas después y por eso es que es tan importante siempre seguir una línea. Ahora, ¿a qué me refiero con que replica el comportamiento? Básicamente, que si yo tengo acá, ¿no? Este punto, ¿el precio qué va a volver a hacer? Vamos a ver. El precio va a volver a hacer lo mismo, ¿ok? El precio vuelve a hacer lo mismo. Ponemos aquí. Vamos a bajarle un poquito más esto de acá y ya está. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que el precio me vuelve a dejar en esta zona? Me vuelve a dejar un máximo más bajo y me vuelve a dejar un rompimiento, ¿ok? Me vuelve a dejar nuevamente un rompimiento. Entonces, estructuralmente hablando, el precio me está haciendo el mismo comportamiento. A eso me refiero, ¿ok? A eso me refiero. Y me deja un mínimo más bajo, obviamente. Eso es cuando el precio replica el comportamiento. Y a esto nosotros le vamos a llamar, a ver, aquí vamos a ponerle Market Shift como yo lo estudio, ¿ok? Y aquí vamos a poner voz. Vamos a poner un voz. Este es un voz, ¿ok? Este de aquí es un voz. Son cosas totalmente diferentes. Cuando el precio genera un voz, un breaker of structure, el piso se convierte en techo. No siempre, o sea, eso es en caso de soportes y resistencias y la verdad es que no trabajo con soportes y resistencias, pero vamos a ir explicando un poquito la clase, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque el precio no siempre va a respetar esta zona, ¿ok? No siempre, ojo. El precio va a tener todo un punto para que pueda hacer el retroceso. ¿Está bien? Por eso es que muchas veces decimos, ay, que el precio me sacó y se subió más. ¿Por qué se subió? ¿Por qué se subió? Y es porque tenemos que entender que vamos a tener un fractal donde el precio va a poder regresar y puede ser todo el fractal. ¿Ok? Entonces, sigamos. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender, ¿ok? Que el boss, que es el breaker of structure, es lo que sigue después del market shift, ¿ok? Vamos a ir borrando esto para limpiar un poquito el gráfico. Es lo que sigue después del market shift. Entonces, el cambio de dirección, una vez que se da un cambio de dirección en base, ojo, en base, quiero que lo entiendan bien, en base a un punto de alta reacción o una neutralización y se empieza a dar la reversión, lo primero que se tiene que dar es mi market shift, ¿ok? Mi market shift. Y después se dan los BOS, que son cosas muy diferentes, ¿ok? El BOS simplemente es la continuación del market shift a favor del cambio estructural. Eso es lo que es el BOS, ¿ok? Market shift es igual que un cambio de carácter. Claro, que es un cambio estructural. Es la confirmación. ¿Está bien? Es la confirmación. Entonces, cuando yo tengo un market shift, por favor, entendamos esto. Cuando yo tengo un market shift, lo que yo tengo que esperar es, a mí no me interesa si no tomé el market shift. Eso no es lo que interesa. Lo que interesa es este punto para entrar. ¿Ok? Ahora, Vanita, ¿pero a dónde puede regresar? Porque puede regresar a esta zona, esta zona, esta zona. Ahora lo vamos a ver. Ahora lo vamos a ver. A ver, vamos a silenciar por aquí. Listo. Buenísimo. Ya está. Entonces, vamos a seguir, ¿ok? Vamos a seguir. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, y la otra vez hablábamos en la clase que no quedó grabada, lamentablemente. Vamos a poner de esta forma. ¿Ok? El precio me va haciendo me hizo mi market shift, perfecto, está buenísimo y sigue replicando. Ahí está.
va replicando. Me hizo mi boss, market shift, boss, boss y ya está. Perfecto. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, ahora tenemos este punto, ¿ok? Vamos a llamarlo nuestro fractal. Vamos a llamarlo nuestro fractal. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, el precio está aquí, ¿ok? Y de pronto, vamos a ponerlo de otro color. Voy a ponerle un verde. Listo. Ya está. Entonces, ¿qué pasa cuando el precio, por ejemplo, llega a este punto, ¿no? Uno dice, ok, voy a esperar igual para que siga el comportamiento, pero de pronto el precio sube un poco más, perfecto, me dejo un bajo, un alto más bajo, retrocede, pero el precio ya no me rompe, ¿ok? No rompe ese fractal. Entonces, es aquí donde nosotros debemos de cuestionarnos qué es lo que puede estar pasando, ¿ok? Aquí es como una alerta que nosotros tenemos que tener y aquí es donde de repente si tú venías en ventas, ¿ok? Si tú venías en ventas, tienes que poner un stop y pensar entonces, ¿qué es lo que el precio puede hacer y por qué el precio de repente acá te deja una estructura algo así, ¿ok? Y tú dices, quizá el precio a partir de este punto ya no quiera seguir bajando, ¿ok? Entonces, el precio puede hacer esto. Y una vez que me hace el rompimiento de mi máximo anterior, estaríamos hablando que acaba de hacer un market shift, ¿ok? Y luego vendría un boss. Entonces el precio quizá ya a partir de ese punto quiera volver a subir. ¿Y nosotros qué hacemos? Nosotros seguimos al precio. Entonces, si el precio en esta zona se queda, aquí es donde yo tengo que entrar en alerta porque se puede avecinar, puede llegar un market shift, ¿ok? Podría llegar un market shift y obviamente ante esta señal de alerta yo voy a frenar mis ventas y voy a esperar, ¿ok? Ahora, nosotros vamos a borrar esto, ¿ok? Vamos a ir borrando nuevamente esto porque vamos a tener diferentes escenarios. Ahora, entendamos que todo esto para mí es una estructura, todo esto de acá, ¿ok? Todo esto es una estructura dentro de una estructura, lo que pasa, porque esto es una estructura y todo lo que pasa dentro de esta estructura, ¿ok? Todo lo que pasa dentro de esta estructura es otra estructura en temporalidades más pequeñas. Por eso es que es tan importante ver siempre las temporalidades altas para saber hasta qué puntos podría llegar el precio. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, qué pasaría si el precio hace quizá esto, vuelve, y nosotros entendemos que ya esta estructura, dentro de mi estructura, me acaba de generar ¿qué? Un nuevo fractal, ¿no? Este sería mi nuevo fractal. Perfecto. ¿Qué hace el precio en esa zona? Me deja un bajo, ¿ok? Un bajo más alto, un alto más bajo y rompe. Entonces, dentro de este rompimiento, ¿qué es lo que sería esto? ¿Qué es lo que sería esto de aquí? A ver, los leo. ¿Qué es lo que sería ese rompimiento? Los leo. ¿Qué es lo que sería este rompimiento? Gente, ¿están vivos? Un boss. Ajá, perfecto. Un boss, buenísimo. Exacto. ¿Posible cambio de estructura? No, es un boss. Exacto, sí es su tendencia. Buenísimo, sí, están vivos. Yo dije, se durmieron todos, no puede ser. Ya está, chévere. Entonces,
Sí, esto vendría a ser un boss, ¿ok? ¿Por qué? Porque sigue su tendencia. Me está haciendo mismos rompimientos dentro de una estructura, dentro de otra estructura, pero está siguiendo la misma tendencia, ¿ok? Entonces, nosotros decimos, bueno, ya vi lo que acaba de pasar, me acaba de hacer un boss, quizás hace un pequeño retroceso y yo digo, ahora sí me meto en el retroceso y ¡pum! Vámonos. Y ya está. Es así como funciona, ¿ok? El cambio estructural. Es así como funciona el comportamiento del mercado, ¿ok? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que ver siempre, tenemos que darnos cuenta siempre. Lo que nosotros tenemos que entender en mayores temporalidades, haciendo un review de lo que acabamos de ver, es que nosotros tenemos que fijarnos qué es lo que primero hizo el precio, hasta qué punto podría llegar el precio para un cambio, ¿ok? Por ejemplo, lo último que ha pasado en estos últimos días con Volatility 75 fue que el precio, los últimos días, no, casi el último mes, fue que el precio vino, ¿no? Hizo un cambio estructural en esta zona en mayores temporalidades. Y miren cómo en base a un rompimiento en esta zona más pequeña, acá se puede notar mejor, en base a este rompimiento, el precio empezó a crear voz, ¿ok? Rompimientos máximos, mínimos, máximos, mínimos. Entonces, se puede ver mucho mejor quizá en este rompimiento que se ve mucho más bonito, ¿ok? Cómo es que el precio me hizo el cambio estructural del que nosotros estamos hablando. Ahora, miren cómo el precio viene, hace su retroceso, y ahora vamos a hablar de este tema, y el precio a partir de esta zona me empieza a dejar máximos cada vez más altos, con retrocesos no tan profundos y listo, ¿ok? Eso es lo que nosotros tenemos que ir dándonos cuenta, ¿ok? Recordar que una vez roto mi máximo anterior, ¿qué es lo que tú vas a esperar? Vas a esperar que obviamente mi mínimo anterior no sea roto, ¿ok? Ante el rompimiento de un máximo anterior, lo que yo tengo que esperar es que mi mínimo anterior no sea roto, ¿ok? No sea roto. Y mi máximo anterior sí. Entonces yo tengo confirmaciones de lo que podría pasar y esto obviamente también lo pueden ver en menores temporalidades, ¿ok? Eso es lo que tenemos que ver. Y aquí muchas veces en estas zonas, ¿ok? Por ejemplo, vamos a ir agarrando este ejemplo, ¿ok? Listo, y aquí viene la confusión porque muchas personas, digamos que empiezan a hacer, en cuanto a estructura, se bajan a menores temporalidades y empiezan a ver de repente, oye, Vanita, pero yo entré y empecé a ver y me rompió y luego me volvió a cambiar de estructura, me sacó y tal, y no, esto del cambio del market shift y del boss no sirve. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que entender que el nivel fractal, ¿ok? El nivel fractal y direccional siempre, siempre, siempre va a estar ligado básicamente a temporalidades de peso, a temporalidades de peso, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que yo me voy a guiar de mi temporalidad diaria y de H4 para poder ver justamente y tener días alcistas, porque dense cuenta cómo es que el precio ha tenido, miren estos días alcistas, a full. ¿Y por qué? Porque ya teníamos la direccionalidad. Ahora, pero Vanita, ¿hasta dónde podría haber llegado? Y por eso es que es tan importante verlo en mayores temporalidades. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos puntos importantes que ustedes saben que según el algoritmo interbancario, para los que han estado estudiando el tema de cómo es que se maneja el algoritmo interbancario y qué es lo que busca, porque hay que entender, gente, que el algoritmo, que los bancos centrales, que en este caso el broker de deriv, no es que quiere regalarte dinero. Ojo, ellos están para que te quiten tu dinero, las cosas como son. Entonces nosotros tenemos que entender que
todo lo que pasa, todos los movimientos, es para que el algoritmo busque liquidez y obviamente la tome. ¿Ok? Es para que el algoritmo busque esa liquidez y la tome. ¿Está bien? Gente, quedan 10 minutos. Si es que se llega a cortar, yo les vuelvo a enviar el link. ¿Ok? Si es que no terminamos. Listo. Entonces, nosotros acá que teníamos puntos importantes, ¿ok? Que es una zona de dulces para el precio y que obviamente el precio se iba a sentir atraído por estas zonas, ¿ok? En puntos máximos el precio tuvo pequeños retrocesos y aún así miren cómo es que el precio fue a neutralizar, a tomar la liquidez de toda esta zona. ¿Y por qué llegó a esta zona? Entonces, ¿por qué esta zona? Porque acá teníamos nosotros una ineficiencia, ¿ok? Teníamos una ineficiencia, el precio llegó al 50% de la ineficiencia y ¡pum! Para abajo, retroceso. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros vamos armando confluencias, vamos engranando nuestra metodología, vamos a tener una mejor perspectiva de a dónde va a llegar el precio, nuestra direccionalidad y más. Entonces, cómo básicamente se va a mover el precio estructuralmente según las temporalidades, ¿ok? Y por eso es que es tan importante que en menores temporalidades pues tengan mucho cuidado y primero tengan que analizar en mayores. En conclusión, a ver, una ineficiencia es lo que deja el mercado, ¿ok? Ahorita no lo voy a explicar como tal, porque esa es una clase completa de ineficiencia, ¿ok? Pero una ineficiencia es lo que va dejando el mercado, ¿ok? En ciertos puntos, por ejemplo, todo esto es una ineficiencia, que el precio no había rellenado, ¿ok? Miren cómo es que el precio empieza desde esta zona, no rellenó, toda esta zona es considerada como una ineficiencia y es por eso que el precio llegó hasta ¿dónde? Hasta el 50% como tal, a rellenarlo y a partir de esa zona, después de una liquidez, cayó, ¿ok? Exacto, listo, listo. Obviamente tendríamos que tener una clase mucho más larga acerca de esto para que se pueda entender mejor, ¿ok? Un ratito, voy a tomar agua, por favor. Ya estamos. Entonces, en conclusión, ¿cómo puedo saber hasta dónde va a llegar el precio o dónde será mi mínimo más alto? Todo esto va ligado al tiempo, al bloque de zonas, a una neutralización, a una ineficiencia, a un vacío, como ustedes le llamen, ¿ok? Y para eso hay que ir engranando piezas poco a poco, hay que empezar a unir. Pero ahorita lo importante es la estructura. Entender que no siempre el precio va a ser retrocesos profundos, que es a lo que yo quiero llegar. ¿Ok? Entender que no siempre el precio va a ser un retroceso profundo y esto hay que entenderlo. Por ejemplo, vamos a ir aquí graficando un poco. Vamos a entender esto un poquito. Uy, ya está. Por ejemplo, el precio está así, me hace el rompimiento, perfecto. Y acá yo tengo, vamos a llamarle mi margen de este fractal, desde este punto hasta este punto. ¿Ok? Buenísimo. Entonces tenemos disponible, ¿qué tenemos disponible para el retroceso? Vamos a nuevamente a cambiar de color para que se pueda entender. Vamos a hacerlo con este acá. Listo. Entonces, ¿hasta dónde podría retroceder? ¿Hasta aquí? ¿Hasta aquí? ¿Hasta aquí? ¿Hasta dónde? ¿Ok? Hay que entender que cuando el precio va a empezar a retroceder, por ejemplo, yo tengo toda esta zona, ¿ok? Yo tengo toda esta zona para empezar a ver. Y ahí viene, por eso es que es tan importante entender que la mayoría
de personas que operan a veces, ¿ok? Que no está mal, y no estoy diciendo que está mal, está bien, si te funciona está buenísimo, pero muchas personas vienen con el tema de eh, los soportes y las resistencias y tal. Pero en verdad muchas veces el precio no es que respete esta zona, ¿ok? El precio puede adentrarse mucho más porque tiene toda esta zona, todo este fractal para poder adentrarse. Puede entrar donde se genera el primer rompimiento y a partir de esta zona nuevamente seguir cayendo. Entonces, fundamental, la fractalidad hay que saber entenderla, ¿ok? Lo fundamental es que hay que saber entender la fractalidad y entender en qué puntos puede haber una neutralización de liquidez, porque a partir de esa zona quizá se puede dar el declive, que es lo que ha pasado básicamente en estas zonas, ¿ok? Entonces, si va a caer, ¿dónde está mi siguiente objetivo? Y esa es otra pregunta. Si va a subir, ¿a dónde? Y si va a caer, ¿hasta dónde? ¿Cuál sería mi primer objetivo? Mi mínimo anterior. Como tal. Listo. Este sería mi primer objetivo. ¿Ok? Entonces, si nosotros nos vamos a la gráfica para poder entenderlo mejor, para aquellas personas que están aprendiendo recién también, es importante entender que si yo tengo todo esto, entonces todo este sería mi fractal, donde el precio podría venir a retroceder. ¿Está bien? En este caso, ¿qué hizo el precio? Vino a la zona de rompimiento y a partir de esta zona empezó a subir y se fue. ¿Ok? Eso es lo que nosotros tenemos que ir entendiendo siempre. Listo. Ahora, vamos a verlo, por ejemplo, en 4 horas. Vamos a ir viendo un poquito. Vamos a ver, por ejemplo, cómo es que el precio se fue formando en esta zona, ¿no? Como les comentaba, en 24 horas, acá hay una zona que ya anteriormente fue rota, ¿ok? Aquí hay una zona que anteriormente fue rota, que básicamente ya me estaba dando una pauta de lo que pasó, pero el precio se fue. Por ejemplo, esto hay que entender, que no siempre el precio, una vez que sale, tiene que retroceder. Si es que se va gente, no pasa nada. Y esto es algo que muchas veces como traders quizá nos frustra porque estamos esperando el retroceso y de pronto el precio se fue y decimos, uy, se fue sin mí, era entrarle, que no sé qué. Pero acá viene a tallar mucho también el plan de trading. Y el plan de trading, ¿qué dice? ¿Qué dice tu plan de trading? Tu plan de trading puede decir, no, una vez que hay rompimiento yo tengo que esperar el retroceso. Si no hay retroceso, yo no tengo por qué meterme dentro de la operación, ¿ok? Eso es lo que yo tengo que entender. Por eso es que muchas personas operan sin plan de trading, operan sin saber en qué momento van a tomar la decisión de entrar y creen que entrar todos los días al mercado está bien. Entonces no es que yo entro todos los días al mercado, no es que yo opero. Hay gente que opera y yo lo he visto y que operan todo el día, están metidos en la computadora y básicamente eso no te va a hacer rentable o no te va a hacer mejor trader. Al contrario, hay que saber operar de manera profesional. Entonces, en 24, vamos a ponerle 24 horas, ¿ok? Vamos a ponerle 24 horas nuevamente para ver qué fue lo que pasó y para ser más exactos. Listo, acá hay un máximo y acá yo tengo mi mínimo. ¿Ok? Tengo mi máximo, tengo mi mínimo. ¿Qué es lo que pasó en esta zona? Miren cómo es que el precio va, pero no me deja, acá nada más estructuralmente, no me deja un bajo más bajo. Vamos a verlo. Y acá nos bajamos en 4 horas, ¿ok? Nos vamos a bajar en 4 horas. Listo. Entonces, ya, vamos a empezar. Miren, cómo es que el precio acá genial, me hace el rompimiento, retrocede y ¿qué pasa aquí en esta zona? ¿Ok? Miren cómo es que el precio ya me va dejando aquí esta señal, me empieza a dejar un alto más alto,
un bajo más alto, ya no me hace un rompimiento, sigue retrocediendo, perfecto, a zonas, a puntos, pueden ser zonas SOTE, y a partir de esa zona retrocede, pero ¿en dónde retestea? En este bloque de órdenes, ¿ok? Acá está mi bloque. Miren, exactamente al 50% y a partir de esta zona lo respeta. ¿Y qué me hace aquí? ¿Qué me hace en esta zona? En 4 horas, ojo, en 4 horas el precio viene y me hace un rompimiento, ¿ok? Un rompimiento que se fue con toda, ¿no? Pero un rompimiento y me rompió el de 24 horas también. Entonces, a partir de este punto, yo ya tengo una confirmación adicional para subir mis probabilidades y decir, ah, ok. Ahora, si tú esperabas que a partir de esta zona el precio rompió y esperabas el famoso retroceso a cualquier punto dentro de este fractal y no se dio, gente, no pasa nada. Muchas veces nos frustramos, ¿ok? Muchas veces decimos, pero no, pero se fue, ya hoy día no operé, no saqué profit. Sí, pero ¿qué es mejor? ¿Tener y mantener tu capital o meterte a la de Dios y luego de pronto el precio dice, no, ¿sabes qué? Voy a retroceder ahora sí y te saquen stop loss y perdiste dinero. ¿Por qué? Por gusto. Entonces siempre esperar. ¿Cuál sería nuestro próximo fractal a esperar? Hubiese sido toda esta zona después del rompimiento para esperar mi retroceso. ¿Ok? En ese momento, digámoslo así, para yo poder buscar una entrada en confluencias y más. Entonces es así como se va a ir dando nuestros market shift y a partir de esta zona ustedes lo han visto en mayores temporalidades, cómo es que el precio viene, rompe y empieza a retroceder y miren cómo retrocedió exactamente a la zona de rompimiento. Por eso es que es tan importante entender estos puntos de alta reacción en mayores temporalidades porque el precio en verdad la respeta mucho más y hablando de Volatility 75 como tal, el precio estructuralmente respeta los puntos de alta reacción, ¿ok? Lo mismo pasó, vamos a hacer acá rapidito nada más antes que nos gane el tiempo. Lo mismo pasó en esta zona de acá estos días con B75 estas semanas, porque el precio llegó a la ineficiencia, llegó al 50%, perfecto. Y a partir de esta zona, ¿qué es lo que pasó? Entonces yo lo que tengo que hacer, y para que ustedes puedan practicar y hacer backtesting, gente, porque esto no se puede quedar en que, la clase sí estuvo chévere. No, esto se trata de ir afinando el ojo, de ir practicándolo, de ir buscando, por ejemplo, en 24 horas, ¿por qué hubo una caída a partir de esta zona? Pregúntate eso. ¿Por qué hubo una caída a partir de esta zona? ¿Por qué llegó a esta zona? ¿Por qué volvió a subir a esta zona? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es lo que yo me tengo que ir cuestionando. ¿Por qué el precio tocó esta zona? Porque hay un bloque. Perfecto. Llegó un bloque. Punto de alta reacción, buenísimo. Y a partir de esta zona, ¿cómo es que el precio me da confirmaciones y en qué punto pude haber entrado yo después de mi market shift? Eso es lo que ustedes tienen que ir viendo y bajarse de temporalidades, ¿ok? Entonces, por ejemplo, lo mismo acá. Estoy en este punto, perfecto. Entonces, ¿cómo es que el precio yo sé que va a seguir cayendo? ¿Cuál es mi confirmación? Bueno, pues me puedo ir a 4 horas e ir viendo cómo es que el precio estructuralmente va reaccionando. Y acá se puede ver mucho mejor. Entonces, ¿qué es lo que el precio hizo? Yo acá tengo mi punto mínimo. Vamos a ponerlo aquí. Y yo tengo acá mi punto máximo. ¿Ok? Todo esto no me interesa. Básicamente, todo este es mi punto mínimo, mi máximo y el precio ha estado acá retesteando, ha estado jugando, ha estado acumulando. Perfecto. Ha estado acumulando su liquidez. Buenísimo. A mí me interesa mi punto mínimo y mi punto máximo. Entonces, ¿qué hace el precio en esta zona? El precio sale y miren cómo rompe. Aquí ya te dio básicamente la pauta y te dijo, ahora sí hice mi rompimiento y a partir de esa zona buscar una entrada.
¿ok? Buscar una entrada para poder tomar decisiones. Ahora, obviamente ahí puedes engranar que el precio hizo acá de repente tipo una acumulación, ¿ok? Acá hizo una liquidación de todos estos puntos y a partir de esa zona del precio, ¡pum! Listo. Que eso también tiene que ver con algunas clases más, ¿ok? De intermedio, de avanzado. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender al momento de tomar decisiones en mayores temporalidades para poder ver hacia dónde va a ir mi precio, porque si a partir de 4 horas hacia arriba el precio ya me está haciendo rompimientos, lo que yo tengo que entender es que el precio va a seguir haciendo el mismo comportamiento, ¿ok? Va a seguir haciendo el mismo comportamiento y obviamente yo simplemente, ¿qué hago? Voy siguiendo a mi precio. Voy siguiendo al precio y obviamente en 24 horas nosotros habíamos visto, ¿no? Habíamos visto que un punto importante iba a ser esta zona. Básicamente el precio llegó hasta esta zona, buenísimo, y de acá tuvo un retroceso. Listo, ya está, y ahora el precio continúa bajando, me sigue haciendo rompimientos, perfecto, así que esto es lo que nosotros tenemos que ir entendiendo en cuanto al tema de cambio estructural, ¿ok? Así que, bueno, ya no me da tiempito para más, así que gente, en verdad este tema es un tema que hasta puede abarcar 2 clases si es que hacemos backtesting de todo lo que pasó con el mercado, o inclusive zonas de alta reacción y cosas así. Sin embargo, si tú pones en práctica esto de acá y vas afinando el ojo, y de hecho en menores temporalidades puedes afinar tu entrada, obviamente, pero tienes en mayores temporalidades la direccionalidad hacia dónde puede llegar el precio, vas a tener muchos días que van a estar a tu favor, porque si tú ya viste un cambio estructural, tú dices, ok, ¿hasta dónde podría llegar el precio? Primer punto de reacción, esta zona. Buenísimo, al 50%. Entonces es ahí donde yo tengo 1, 2, 3, un día de indecisión, 1, 2, 3, 4, 5 días bajistas. Es decir, toda una semana bajista donde yo pude haber buscado entradas en venta y que se van obviamente a mi favor. Espero que les haya sumado muchísimo, estoy muy feliz. No se olviden de seguirme en Instagram porque siempre por ahí estoy subiendo historias. Seguramente más adelante vamos a hacer algún canal de proyecciones, ¿ok? ¿ok? Entonces, Ángel, la próxima reunión la voy a ir cuadrando, ¿ok? La voy a ir cuadrando. Y pero igual, yo todo lo aviso por el canal de Telegram. Quizá para la próxima pueda tener al invitado especial, que es mi gran amigo que también es trader. Así que, gente, sigan luchándola, sigan por sus sueños, no desistan. Creo que acá lo peor es retirarte del trading creyendo que no sirve. No. El trading funciona al igual que cualquier otro negocio en la vida. Si tú no le pones empeño, no le pones dedicación, no le pones profesionalismo, no le pones tiempo, dedicación y obsesiónate con tus resultados, si tú no le pones todo eso y si no le pones huevos realmente, esto no funciona como cualquier negocio en la vida. Si tú le pones todos esos ingredientes, créeme que esto va a funcionar y que así te tome 1 año, 2 años, no compares tus resultados con los de los demás. Si a una persona le tomó 1 año y medio poder volverse consistente, está bien, buenísimo. Si a otra persona le toma 4 años, también está bien. ¿Ok? Entonces no te compares con los demás, tú sigues haciendo las cosas bien y las cosas se van a dar. Así que, gente, muchísimas gracias a todos y nos estamos viendo hasta la siguiente clase. Cuídense mucho, ¿ok? Bye, bye.